Concebir personajes que realmente perduren, que se queden en la memoria colectiva, bueno, eso no es un simple acto de inspiración, es más bien un riguroso ejercicio de ingeniería humana. Hoy vamos a desmenuzar la metodología de Linda Seger, conectando la teoría del guión con el poder de la narrativa visual. La idea es entender cómo se construye un personaje desde su núcleo psicológico hasta lo que finalmente vemos en pantalla. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Es la que persigue a cualquier creador de historias, porque lo que hace a un personaje memorable va mucho más allá de un diálogo ingenioso o una escena de acción espectacular. La respuesta, como vamos a ver, está en una especie de arquitectura invisible, pero profundamente humana, que sostiene a todo el personaje. Bien, para analizar esto con el rigor que se merece, vamos a seguir una hoja de ruta muy precisa. Primero, los cimientos, la arquitectura del personaje. Después, vamos a descender a su mundo interior. Luego, identificaremos su motor narrativo y la estructura que lo soporta. De ahí pasaremos a cómo traducir todo esto al lenguaje visual. Y finalmente, integraremos todos los componentes en un blueprint, un plano definitivo. Empecemos entonces por la base. Para ir más allá del arquetipo, para no caer en personajes planos, el método Seger propone una construcción por capas. Es un enfoque arquitectónico, vaya, que pone los cimientos para crear un ser complejo, lleno de contradicciones y, por eso mismo, creíble. Lo que vemos en esta imagen es una metáfora visual perfecta de esa complejidad. Un personaje no es una sola cosa, no es monolítico, sino que es la suma de sus múltiples facetas. Sever nos dice que para evitar personajes superficiales es clave construirlos sobre tres pilares, tres dimensiones que de hecho muchas veces están en tensión, y esa tensión es productiva. A ver, desglosemos estos pilares. Primero, la fisiología. Es la capa externa, lo que se ve, casi el hardware del personaje, y esto ya condiciona cómo interactúa con el mundo. Luego, la sociología, que funciona como el sistema operativo, es decir, el contexto social y cultural que lo programa. Pero el núcleo, el verdadero código fuente de su ser, es la psicología, el motor invisible de sus deseos, miedos y contradicciones. Y aquí está la clave. La fricción entre estas tres dimensiones es lo que genera la energía dramática del personaje. Ok, una vez establecida la estructura externa, es fundamental sumergirnos, ir por debajo de la superficie. Porque si esas tres dimensiones son lo que observamos, lo que de verdad impulsa al personaje es todo aquello que no se ve, su biografía invisible. Y aquí nos metemos en un terreno con ecos freudianos y junguianos. El backstory, por ejemplo, es toda esa historia no contada, las heridas del pasado, los triunfos que, aunque el público no los conozca en detalle, influyen en cada decisión que toma en el presente. El inconsciente se le escapa en sus gestos, en sus obsesiones. Y por último, la sombra. Esos aspectos de su personalidad que reprime, pero que necesita confrontar para que pueda haber una transformación real. Es en esa lucha de paradojas donde encontramos la verdad del personaje. Bien, ya delineamos este universo interior tan complejo. Ahora, la pregunta es inevitable. ¿Cómo se traduce todo eso en una acción que impulse la narrativa que tenga un propósito claro? La respuesta está en lo que llamamos la columna vertebral de la historia, esa línea de causa y efecto que conecta el deseo profundo con la acción que vemos. Este diagrama ilustra esa lógica de la trama a la perfección. Todo, absolutamente todo, arranca en la motivación, el porqué, que viene de esa psicología que ya exploramos. Este impulso interno es lo que genera la acción, o sea, las decisiones tácticas que toma el personaje. Y todo esto apunta hacia una meta, el qué, un objetivo concreto, visible, que para ser potente dramáticamente tiene que implicar un riesgo muy alto y la posibilidad de una transformación sin vuelta atrás. Pasemos ahora del motor del personaje al chasis que contiene y le da forma a toda la narrativa. Ojo, lejos de ser una cárcel para la creatividad, la estructura es el esqueleto que le da a la historia coherencia, ritmo y sobre todo una tensión que va en aumento. Esta afirmación es prácticamente un axioma en el arte dramático. Es simple, sin conflicto no hay historia. El conflicto es esa presión, tanto externa como interna, que se ejerce sobre la arquitectura del personaje, obligándolo a revelar su naturaleza más profunda. El conflicto opera en distintos niveles. Puede ser una lucha interna, en la psique del personaje, un conflicto de relación con otros, o hasta un enfrentamiento con fuerzas sociales, situacionales o incluso cósmicas. El punto de máxima presión, la crisis, actúa como un crisol que quema todas las máscaras sociales y saca a la luz la verdad esencial que se ocultaba. Y para orquestar esta escalada de tensión, el guionista se apoya en la probadísima estructura de 3 actos. El acto 1 establece el universo y presenta el catalizador que lo cambia todo.
El acto 2 desarrolla la confrontación, con un punto medio crucial donde el personaje deja de reaccionar y empieza a actuar. Y finalmente, el acto 3 nos lleva al clímax y a la resolución. Esta estructura es, en esencia, el mapa que guía el viaje emocional de la audiencia. Bueno, ya definida la arquitectura interna y el esqueleto narrativo, surge la cuestión clave de la práctica cinematográfica. ¿Cómo hacemos visible lo invisible? Es justo aquí donde el subtexto se encuentra con la técnica, en el dominio del lenguaje del cine. Miren, la elección de un ángulo de cámara nunca es una decisión puramente estética, es toda una declaración psicológica. Un ángulo picado, filmado desde arriba, hace que el sujeto se vea más pequeño, comunicando vulnerabilidad. En cambio, un contrapicado lo engrandece, le da poder. Son herramientas sutiles pero muy poderosas para esculpir las dinámicas de poder sin necesidad de una sola línea de diálogo. De forma muy parecida, la paleta de colores y el diseño de iluminación funcionan como pinceles emocionales. Los tonos cálidos pueden evocar confort, pasión, nostalgia, mientras que los tonos fríos, por el contrario, pueden sugerir aislamiento, melancolía o frialdad. De hecho, la gradación de color a lo largo de una película puede llegar a simbolizar todo el arco de transformación de un personaje. Y la composición del encuadre es la herramienta que dirige la mirada y establece la jerarquía de la información visual. Técnicas como la regla de los tercios o el uso de líneas de fuga no buscan solo que la imagen sea bonita, su función es ejercer un control narrativo, decidir qué es importante y qué es secundario en el universo de la historia. En última instancia, el encuadre decide qué es verdad. Llegamos así al punto de convergencia, a la gran síntesis donde todos los elementos que analizamos se integran. Es aquí donde esa arquitectura invisible de la que hablamos se materializa en una experiencia cinematográfica tangible, que resuena con el espectador. Esta es la gran ecuación. Un personaje inolvidable no es el resultado de una sola cosa, ni de una psicología profunda por sí sola, ni de una estructura impecable, ni de una técnica visual deslumbrante. Emerge de la alineación perfecta, de la sinergia de las tres. La maestría se alcanza cuando el mundo visual que se construye no solo refleja, sino que amplifica y profundiza la verdad emocional del personaje. Y este es el blueprint ejecutivo, la destilación de todo el proceso. Empieza con la investigación rigurosa de las dimensiones del personaje. Sigue con el diseño de la estructura y su columna vertebral. Se alimenta de la aplicación del conflicto en múltiples niveles. Traza la transformación, ese arco de cambio. Y culmina en la visualización, que es la traducción de todo el subtexto a un lenguaje de imágenes, luz y sonido. Y cerramos con esta idea que es fundamental. El método Seeger no solo busca la integridad artística, sino también la eficacia para comunicar. Una estructura robusta, lejos de limitar la creatividad, le da el cimiento sobre el cual puede florecer de una manera que conecte con el público y que al final sea viable. Es el puente entre el arte e industria.